Bueno, mis amados, vamos con un tema que es profundamente importante para nuestra vida y es uno de los temas al mismo tiempo más malentendidos también en nuestro contexto cristiano. Y el tema del que vamos a abordar en esta noche es el mundo. Vamos muchas veces a hablar de esa palabra, ¿no? El mundo. Pero desde el inicio, hermanos, nosotros debemos reconocer que este tema tiene que ver directamente con la realidad de nuestra fe delante de Dios. En 2 Corintios, el apóstol Pablo dice: salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y esa no es una sugerencia que hace allí la Escritura, es un llamado claro a que debemos separarnos, apartarnos. La palabra santo con la que son llamados los creyentes, precisamente significa eso, no apartarse, separarse. Ahora, cuando nosotros escuchamos ese llamado de separarnos o de apartarnos, podemos irnos a extremos. Entonces es cuando caemos en el ismo, cuando empezamos a aislarnos, cuando creamos reglas externas, pero sin ningún tipo de corazón. Pero antes de que nosotros lleguemos a alguna conclusión, lo que debemos hacer es entender correctamente lo que Dios realmente está diciendo acerca de separarnos del mundo. Y la Biblia muestra un patrón constante en las Escrituras, perdón, en la Biblia se muestra un patrón constante. Es que cuando Dios transforma un corazón, ese corazón cambia su relación con el mundo. Cuando alguien nace de nuevo, nace del Espíritu, esa persona ya no ama lo mismo y ya no vive para lo mismo. No vive perfectamente, continúa siendo un pecador, continúa siendo una criatura, pero si hay un cambio verdadero, una transformación, hay una diferencia, una nueva dirección en su vida, sus propósitos. Sin embargo, aquí está el peligro, y es que hay muchos que profesan ser cristianos, pero su relación con el mundo nunca cambia. Entonces estas personas se llaman cristianos, pero siguen pensando igual, siguen viviendo igual, siguen amando las mismas cosas, y lo más serio de todo es que estas personas piensan que todo está bien. Ahora, nosotros vivimos en un tiempo donde muchos están tratando de hacer el cristianismo lo más fácil posible. Un cristianismo donde no hay negación, donde no hay lucha, no hay renuncia, donde no hay incomodidad. Un cristianismo donde la persona puede vivir como quiere y aún así seguir llamándose cristiano. Pero hermano, eso no es el cristianismo bíblico, porque el evangelio no solamente perdona, sino que el evangelio transforma. No solamente nos da una posición nueva delante de Dios, en esa relación que estaba antes quebrantada, ahora nos hace hijos de Dios, sino que también el evangelio cambia nuestra relación con el mundo. Por lo tanto, es importante, hermanos, que en esta noche comencemos haciéndonos una pregunta. ¿Mi vida muestra una separación real del mundo o simplemente una adaptación religiosa dentro del mundo? Bueno, hemos hablado mucho de esa palabra, el mundo, pero vamos a definir qué es realmente el mundo, a qué se refiere la escritura con el mundo. Y si nosotros no entendemos qué es el mundo, a qué se refiere la palabra mundo, podemos terminar luchando contra lo equivocado o aún justificando cosas que Dios condena. Y cuando la Biblia habla de mundo, en este sentido, no se refiere al mundo físico, es lo primero que debemos entender. Aquí mundo no se refiere a la creación
no se refiere a las cosas materiales en sí mismas, porque todo lo que Dios creó, ¿cómo es? Bueno. Dice la escritura en Génesis, recordemos que dice que todo lo que Dios creó era bueno y bueno en gran manera. Así que el problema no está en el mundo físico en sí mismo. Ahora, ¿qué es el mundo entonces? Si no es lo físico. Bueno, el mundo es un sistema. El mundo es una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de ver la vida. Es una manera de ver las cosas completamente centradas en el hombre y no en Dios. El mundo es todo aquello, hermanos, que vive sin Dios, que ignora a Dios, que organiza la vida como si Dios no existiera. Es una mentalidad donde lo temporal es más importante que lo eterno, donde el cuerpo es más importante que el alma, donde agradar a los hombres es más importante que agradar a Dios, y eso es lo que hace que el mundo sea tan peligroso. Ahora, el apóstol Juan lo resume allí en la escritura. Él dice que no amen al mundo ni a las cosas del mundo o las que están en el mundo. Y él después explica a qué se refiere con esto. Y él explica y él dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, que todo lo que alimenta nuestro ego, el placer, la autosuficiencia, es a lo que se refiere el apóstol Juan con el mundo o la escritura. Y también el apóstol Juan añade algo que es clave, y él dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, hermanos, no se ve como algo abiertamente malo, y ese es el engaño. Muchas veces se ve normal, se ve aceptable, incluso se puede ver atractivo, pero su dirección siempre es contraria a Dios. Es un sistema que constantemente empuja al corazón humano a vivir sin dependencia de Dios, a vivir sin temor de Dios, a vivir sin amor por Dios. Y por eso nosotros debemos preguntarnos lo siguiente: ¿cuánto de mi forma de pensar actual viene de la palabra de Dios? ¿Y cuánto de mi forma de pensar actual viene del mundo? Hermano, el mayor peligro no es que nos haga el mundo rechazar a Dios abiertamente. El mayor peligro es que nos haga vivir como si Dios no fuera el centro de nuestra vida. Y después de que entendemos que es el mundo, la escritura da un paso más y nos muestra que, aunque es un sistema, no solamente es un sistema, sino también es un enemigo. Y esto debe cambiar completamente la manera que debemos tratar al mundo. El apóstol Pablo dice, no se adapten a este mundo. Eso lo encontramos en Romanos 12, versículo 2. Es decir, que no, a lo que se refiere Pablo allí es que no adopten la forma de pensar, ni la manera de vivir, ni se dejen moldear por los valores del mundo. Ahora, ¿por qué? Porque el mundo tiene un poder de influencia sobre nosotros, tiene la capacidad de moldear el corazón, de desviar la mente, y esto muchas veces sin que la persona lo note. Y, y Santiago lo dice más fuerte en la escritura, dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y esto es radical, porque esto no quiere decir que sea un problema menor, que sea una simple habilidad. Dice que es algo que está en oposición directa a Dios. Es decir, que cuando el corazón se alinea con el mundo,
empieza a amar lo que el mundo ama, a vivir bajo las prioridades del mundo, e inevitablemente esto hace que la persona se aleje de Dios. Y este es el punto más peligroso, hermano. El mundo no nos destruye de un solo golpe, nos destruye poco a poco, porque ese sistema empieza a enfriar nuestro corazón, empieza a debilitar el amor por Dios, distrae nuestra mente en otras cosas, y sin darnos cuenta, entonces la palabra de Dios empieza a perder peso, la oración pierde prioridad, hay otras cosas a las que le damos la prioridad, Cristo deja de ser el centro, el mundo empieza a ocupar ese lugar central. Y esto lo vemos constantemente, hermano. Hay personas que nunca negaron la fe, que no abandonaron la iglesia, pero poco a poco amaron al mundo y eso fue suficiente para que se desviaran. Por eso nosotros debemos preguntarnos qué lugar está ocupando el mundo en mi vida. ¿Quién está moldeando mis decisiones? ¿La Biblia o el mundo? ¿Quién está influyendo en mis prioridades? ¿La Biblia o el mundo? ¿Quién está afectando mi manera de pensar? ¿La Biblia o el mundo? Nadie, hermano, se enfría de un día para otro. Siempre que hay una persona que se ha enfriado espiritualmente, ha venido de un proceso gradual. Ahora, después de que hemos visto, hermanos, que el mundo es un enemigo real para nuestra alma, es muy probable que nos surja una pregunta. Entonces, ¿cómo debemos nosotros separarnos del mundo? ¿Debemos aislarnos? ¿Debemos meternos en una burbuja? ¿Qué debemos hacer para separarnos del mundo? Si ese es el llamado que hace la Escritura. Y esta es una pregunta muy importante, hermanos, porque aquí es donde muchos creyentes con muy buenas intenciones terminan equivocándose. Por eso, antes de decir qué es la separación, cómo debemos separarnos del mundo, debemos dejar muy claro lo que no es separarnos del mundo. Y lo vamos a entender ahorita en el desarrollo de esta lección. Lo primero, hermanos, es que la separación no significa abandonar nuestras responsabilidades. A eso no se refiere separarnos del mundo. Cuando la Biblia dice, salgan de en medio de ellos, no toquen lo inmundo, no nos está diciendo que debemos salir del mundo físicamente, no está diciendo que debemos dejar de trabajar, que abandonemos nuestras ocupaciones, que nos alejemos completamente de la vida diaria, que nos recluyamos en un monasterio. No, hermano, a eso no se refiere. Dios no nos llama a la ociosidad, al contrario, hermano. Dios nos llama a vivir como cristianos en medio del mundo. Nosotros podemos ser profesionales, podemos ser estudiantes, podemos ser comerciantes, podemos ser empleados y glorificar a Dios en ese lugar. O sea que, hermanos, el problema no es estar en el mundo. El problema es cuando el mundo está en nosotros. Así que nosotros debemos examinarnos, preguntarnos, ¿estoy viviendo mi fe en el lugar donde Dios me ha colocado? ¿En mi lugar de trabajo, en mi familia, en mi lugar de estudios? ¿O estoy escondiendo mi fe para encajar? Hermanos, lo segundo que debemos entender es que la separación del mundo no significa evitar todo contacto con inconversos. A eso tampoco se refiere. Esto es muy importante. Hermanos, si separarnos del mundo significara alejarnos
de los no creyentes, entonces, ¿cómo cumpliríamos la misión que Cristo nos dio? Nosotros estamos llamados a ser sal y luz, estamos llamados a predicar el evangelio, a extender el reino de Dios. Recordemos que el Señor Jesús comía con pecadores, hablaba con ellos, se acercaba a los pecadores, pero nunca fue influenciado por ellos. Él estaba en medio, pero no era parte de ellos. Entonces, el llamado no es aislarnos del mundo, no es aislarnos de los pecadores, sino a no contaminarnos. Hay una diferencia grande entre tener contacto y tener comunión íntima con personas que pueden influenciar nuestro corazón. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿estoy siendo luz en medio de las personas que no conocen a Dios? ¿O estoy siendo influenciado por aquellos que no conocen a Dios? Ahora, lo tercero, hermanos, es que la separación no significa despreciar la vida común. Algunos piensan que ser espiritual es desconectarse de lo externo, despreciar el conocimiento secular, vivir en una especie de burbuja, como les decía al principio, pero eso no es bíblico. Dios no nos ha puesto en este mundo eh, para escondernos. Él nos ha puesto en este mundo para vivir con sabiduría, con discernimiento, con propósito. El problema no es conocer al mundo, el problema es amar al mundo. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿estoy viviendo mi fe en medio de la vida diaria o me estoy yendo a extremos que no reflejan lo que la Biblia enseña? ¿Cómo estoy viviendo mi fe? Lo cuarto, hermanos, es que separación no significa volverse extraño externamente. Entonces, hermano, esto es necesario decirlo, la santidad no consiste en vestirse de manera rara, con faldas hasta los tobillos, las mujeres o los hombres de manera, no sé, con hábitos o hablar de forma artificial, ¿verdad? Palabras rebuscadas, teológicas, o actuar diferente solo para llamar la atención. Eso no es espiritualidad, eso es apariencia religiosa. Y curiosamente, hermanos, eso puede convertirse en otra forma de formalidad religiosa, como lo estudiamos la clase anterior, algo externo. Y Dios no nos llama a parecer distintos. Dios sí nos llama a ser distintos, pero en nuestro corazón. Así que la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿mi diferencia como cristiano es externa? ¿O lo que me hace diferente es un cambio real en mi corazón? ¿Qué me hace diferente al mundo? ¿Cómo vivo la religión externamente? ¿O la forma en que mi corazón ha sido afectado, transformado y afecta la manera en que vivo? Ahora, lo quinto, hermanos, que debemos tener en cuenta es que separación no significa aislarse de la sociedad. Jesús oró, recordemos, eh, diciendo, no te pido que los saques del mundo, cuando oró por sus discípulos al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es clave. Dios no nos saca del mundo, Él nos guarda en medio del mundo. Hermano, el cristianismo se ve con mayor claridad, no cuando nosotros nos aislamos del mundo, sino cuando mostramos firmeza de nuestras convicciones en medio del mundo. Ahora, la pregunta que tú debes hacerte es, ¿estoy evitando el mundo por temor o estoy enfrentándolo con fe y con convicciones firmes? Lo sexto que debemos tener en cuenta, hermanos, es que la separación no significa
abandonar iglesias imperfectas. No existe una iglesia perfecta. Si la separación significara salir de todo lo imperfecto, entonces no podríamos permanecer en ninguna iglesia. Las iglesias del Nuevo Testamento tenían problemas y aún así los creyentes no eran llamados a abandonar las iglesias, sino a perseverar, a corregir, a crecer. Así que la pregunta que debes hacerte es, ¿estoy buscando perfección externa en mi congregación? ¿O estoy buscando fidelidad y amor real delante de Dios? Una iglesia que es perfecta externamente, una iglesia que es fiel y que ama a Dios. ¿Qué es lo que estás buscando? Ahora, hermanos, después de que hemos visto lo que la separación no es, después de darnos ideas equivocadas acerca de lo que es la separación, necesitamos responder la pregunta correcta. ¿Cómo luce una verdadera separación del mundo en la vida diaria? Y aquí es de donde debemos entender algo. Es que la separación bíblica no es principalmente algo superficial o externo. Es una postura del corazón que se refleja en la vida. No se trata de reglas visibles. Se trata de una vida gobernada por Dios, no por el mundo. Y la Escritura nos da principios muy claros acerca de lo que es la verdadera separación. Separación del mundo es no vivir, hermanos, según los estándares del mundo. Y esto es fundamental. El mundo tiene su propia forma de definir las cosas. Lo bueno tiene su propia forma de definir lo correcto. Tiene su propia forma de definir lo aceptable. Y muchas veces nosotros sin darnos cuenta empezamos a adoptar esos criterios que el mundo nos da, pero el cristiano no vive así. El estándar del cristiano, el estándar que le da los criterios de lo bueno, lo correcto y lo aceptable, es la palabra de Dios. No hace algo simplemente porque todo el mundo lo hace, no hace algo simplemente porque, entre comillas, es normal, porque no tiene nada de malo según la cultura. El cristiano hace las cosas o rechaza las cosas porque Dios lo dice. Así que la pregunta que nosotros debemos hacernos, hermanos, es, ¿estoy evaluando mi vida con la palabra de Dios o estoy evaluando con la opinión del mundo? Ahora, separarse del mundo es cuidar cómo usamos el tiempo. Esto es muy revelador porque el tiempo libre muchas veces muestra dónde está nuestro corazón. El cristiano entiende que su tiempo también pertenece a Dios. No significa que nunca descanse, pero sí significa que no vive absorbido por lo superficial. O sea, la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo estoy usando mis tiempos libres? ¿Mis tiempos libres me acercan a Dios o me están alejando de Él? Ahora, separarse del mundo es no ser absorbido por lo terrenal. Y aquí hay un peligro que es sutil, hermanos. Y es que no es el pecado abierto, es la distracción constante. Trabajo, negocios, responsabilidades. Y todas estas cosas son legítimas. Es bueno trabajar, es bueno tener negocios. Todos tenemos responsabilidades. El problema viene cuando lo terrenal ocupa el lugar de lo eterno, cuando ya no hay tiempo para Dios, cuando la palabra queda relegada, cuando la oración se vuelve secundaria. Entonces ahí, hermano, el mundo ya ganó terreno. El cristiano trabaja, sí, se esfuerza, sí,
pero nunca permite que esas cosas desplacen su comunión con Dios. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿mi vida gira alrededor de Dios o estoy intentando encajar a Dios en mi agenda? Separarse del mundo, hermanos, es rechazar lo que alimenta el pecado. Esto requiere discernimiento porque hay cosas que en sí mismas pueden parecer normales, pero en la práctica están conectadas con el pecado. Y aquí el cristiano, hermano, no pregunta qué tan cerca puedo llegar a estas cosas, sino ¿esto que voy a hacer agrada a Dios? Así que si algo alimenta el pecado, debilita la conciencia y enfría el corazón, eso debe ser evitado por nosotros. La pregunta que debes hacerte es, ¿estoy permitiendo cosas en mi vida que sé que debilitarán mi comunión con Dios? ¿Estoy permitiendo cosas en mi vida que sé que debilitarán o que debilitan actualmente mi comunión con Dios? Hermano, separarse del mundo es usar con moderación lo que es legítimo. Esto es muy importante para el equilibrio. No todo es pecado. Hay cosas buenas, como recreación, descanso, pero incluso lo bueno se puede convertir en un problema cuando ocupa demasiado espacio en mi vida, cuando consume mi corazón, cuando le roba el tiempo a Dios. Ya eso deja de ser saludable. El cristiano no es esclavo de nada, ni siquiera es esclavo de lo legítimo. Así que la pregunta que debes hacerte es, ¿hay cosas buenas que están ocupando el lugar prioritario en tu vida? ¿Hay cosas buenas que están ocupando el lugar prioritario en tu vida, que son legítimas, pero que han desplazado a Dios? Separarse del mundo, hermano, es cuidar las relaciones cercanas. Las relaciones influyen, las relaciones forman, las relaciones moldean, las relaciones afectan el corazón. Y aunque nosotros estamos llamados a amar a las personas, no todos pueden tener el mismo nivel de cercanía con nosotros. Y me refiero a las amistades íntimas, porque si alguien con que me relaciono y tengo comunión no ama a Dios, inevitablemente influirá en dirección contraria. Así que la pregunta que debo hacerme, o debemos hacernos en esta noche es, ¿las personas más cercanas a mí, mis amistades, me acercan a Cristo o me alejan de Él? Hermano, y aquí puede surgir una pregunta: ¿cómo aplico todo esto en mi vida? Bueno, la respuesta es: ora por sabiduría, recuerda que Dios ve todas las cosas, piensa en la eternidad, pregúntate constantemente, ¿esto que voy a hacer agrada a Cristo? Ora, recuerda que estás de cara a Dios, piensa en la eternidad y pregunta siempre, ¿esto que voy a hacer agrada a Cristo? Ahora, mis hermanos, después de que hemos entendido qué es el mundo, que hablamos de que es un sistema, que es un enemigo de Dios, que nos aleja de Dios, después de ver su peligro, después de aprender cómo separarnos de él, también surge una pregunta, y es, ¿cómo podemos vivir esto realmente? ¿Cómo podemos vencer al mundo sin caer, sin retroceder, sin rendirnos? Y esta respuesta también nos la da la Escritura. Y es que la victoria sobre el mundo no está en nuestro esfuerzo como humano,
Es una obra profunda de Dios en nuestro corazón. Así que el primer secreto para vencer al mundo es tener un corazón transformado. Y esto es fundamental. Nadie puede vivir separado del mundo si su corazón sigue amando al mundo. Nosotros podemos intentar cambiar hábitos, conductas, podemos tratar de imponernos reglas, pero si nuestro corazón no ha sido transformado, tarde o temprano nosotros vamos a volver a lo mismo. Por eso la raíz no está en lo externo, la raíz está en nuestro corazón. La Escritura nos enseña, hermanos, que nosotros necesitamos un nuevo corazón, una nueva naturaleza, necesitamos una nueva vida y eso solo es producido por Dios. Debes preguntarte, ¿estoy tratando de vivir una vida cristiana sin haber sido transformado realmente? Segundo secreto es una fe viva en lo eterno. La Biblia dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué significa eso? Significa que el poder para vencer el mundo viene de ver con claridad lo invisible. Cuando la eternidad es real para nosotros, cuando Cristo es real para nosotros, cuando el cielo y el juicio son realidades vivas, el mundo pierde su atractivo. Hermanos, el problema muchas veces no es que el mundo sea demasiado fuerte. El problema es que la eternidad es demasiado débil en nuestra mente. Pero cuando la fe está viva, el corazón empieza a valorar lo eterno por encima de las cosas temporales. Así que debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué es más real para mí en el día a día? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Qué tan real es para ti lo invisible? ¿Qué tan real son para ti las promesas de Dios? ¿Qué tan real es para ti la vida eterna? Eso te va a ayudar, hermano. Tercer secreto es una vida que no se avergüenza de Cristo. Muchos creyentes luchan con el mundo porque viven una fe silenciosa, como les llamo yo, una fe de agente 007. Nadie sabe que es creyente, porque quieren tratar de encajar, de no incomodar, de no ser diferentes. Pero cuando un cristiano decide identificarse con Cristo claramente, exponerse, algo cambia. Cuando todos saben que tú amas a Cristo, que tú vives para Cristo, que tienes convicciones firmes, eso va a establecer un límite para esas personas. Y al principio puede ser difícil, pero puede traer incomodidad quizá, ¿verdad? Ataques quizá de las personas. Pero con el tiempo, esto fortalece la vida espiritual porque te obliga a vivir de manera coherente. Si todas las personas saben que tú eres creyente, tú teniendo la bandera de Cristo en alto, vas a tratar de vivir de manera coherente tu fe. Las personas con el tiempo van a darse cuenta que no van a poder compartir contigo sus chistes, sus bromas, no van a contar contigo para muchos planes, que saben que eres creyente. Ahora, la pregunta que debes hacerte es, ¿estoy viviendo mi fe abiertamente o la estoy escondiendo para no ser incómodo? Hermano, y no quiero que cerremos esta noche sin recordar que Cristo es la única razón por la que esto es posible, porque Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él vino a rescatarnos del mundo y Él murió y resucitó para darnos una vida nueva. No solo para perdonarnos, Él murió también para transformarnos. Separarse del mundo sin Cristo, hermanos, es imposible. Pero cuando estamos en Cristo, separarnos del mundo es una realidad. Entonces,
Hermanos, después de entender todo lo anterior, no podemos permanecer solamente paralizados. Este tema que hemos estudiado acerca del mundo exige una respuesta por parte nuestra. Y yo quiero terminar en esta noche, como trato de hacerlo siempre, con 3 llamados claros. Y esa debe ser nuestra respuesta a lo que hemos aprendido en esta noche, a lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Y lo primero es que examines tu relación con el mundo. Esta es la pregunta más importante que debes hacerte en esta noche. ¿Estoy venciendo al mundo o el mundo me está venciendo? Y no quiero que lo veas solo como una pregunta retórica. Es una pregunta en la que nosotros debemos meditar seriamente, porque el mundo pasa y todo lo que hay en él también pasará. Pero dice la escritura que solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que examina tu relación con el mundo. El segundo llamado, hermano, es a que vengas a Cristo si te sientes atrapado. Si al escuchar esto tú reconoces que hay amor por el mundo, que hay debilidad, que hay derrota espiritual, entonces no quiero que te escondas ni que te justifiques, sino que vengas a Cristo. Cristo no solo perdona, Cristo también libera. Él no solo nos limpia, Él también nos transforma. Así que ven, pon tu vida delante de Cristo y confía que Él es poderoso para liberarte y transformarte. Y el tercer llamado es que si tú estás caminando de manera fiel, eres un creyente verdadero, si por la gracia de Dios tú estás luchando, si estás resistiendo, estás buscando vivir para Él, entonces no te detengas, sigue adelante. No es fácil, no es popular, pero es el camino correcto y al final valdrá la pena. Hermano, y quiero dejarlos diciéndoles que el mundo pasa, todo lo que ofrece el mundo también pasará, pero el que vive para Cristo permanece para siempre. Amén.